Pues os voy a compartir la pantalla para que veáis esta ponencia que os voy a comentar. Entonces, bueno, todo esto está basado de muchas preguntas que hemos recibido en los últimos años, mucha sensación de miedo, de sensación de desconocimiento que tienen los trabajadores en el sector de la iluminación escénica y cierto miedo, ¿no? Entonces, intentamos un poco nosotros siempre ayudar a los técnicos, a los directores técnicos, a la gente que trabaja en la parte técnica de espacios escénicos, a que no tengan miedo a estos cambios, a que los entiendan, a que se sientan como más cómodos en el desempeño de sus actividades. Entonces, este es un poco los temas que yo quería tratar, ¿no? Son pequeñas pinceladas que yo creo que son interesantes para ver cómo se está transformando el mundo escénico, la iluminación escénica, ¿no? Que está adoptando muchas de las tecnologías que ya están implementadas en otros sectores. No es nada terriblemente difícil, no es nada terriblemente complicado. Son tecnologías que están ya en el sector de la informática, en el sector empresarial, en el sector de la construcción. Y entonces que nosotros, son tecnologías que están probadas y testeadas y nosotros vamos a utilizarlas. Quería hablar un poco de la transición al LED, ¿no? Desde el punto de vista de TC, podemos nosotros trascindir, pasar al LED con 3 peldaños diferentes. Todo ello depende del presupuesto que tengamos y lo que queramos conseguir. Pero por lo menos tenemos como un peldaño inicial, un segundo peldaño y un tercer peldaño más avanzado. También quería hablar de las redes de iluminación de ETC, ¿no? ETC tiene un sistema de red muy robusto y muy completo y quería dar pequeñas pinceladas de cómo funciona específicamente ETC. Para todos aquellos que veáis este webinar y queráis profundizar en el tema de redes, siempre podéis ver nuestro webinar sobre redes, específicamente sobre redes de una duración bastante larga y bastante completa que hizo Álvaro de nuestro servicio técnico, que es un webinar que es súper completo. O sea que donde colguemos este webinar también estará el otro de redes y os invito a que lo veáis. Como parte de las redes, pero como un apéndice, quiero hablaros un poquito del RDM, ¿no? Que mucha gente me pregunta por ello y no entiende muy bien el concepto y realmente es un concepto muy sencillo. Vamos a hablar un poquito de ello. También sobre streaming de espectáculos en directo. Dada la situación que tenemos por el momento, se está incentivando mucho lo que es la grabación y el streaming, ¿no? La reproducción de espectáculos que estaban diseñados para que se vieran con público, pero que nosotros, aparte del público, los podemos colgar en diversas plataformas, los podemos retransmitir. Entonces, ¿cómo nos adaptamos nosotros ante este streaming, habiendo diseñado una iluminación o teniendo una iluminación específica para que la vea gente en directo? ¿Qué cambios tenemos que hacer y qué cosas tenemos que prestar atención para que la iluminación en cámara, la iluminación que va a recibir un espectador diferido o un espectador online, pues sea apropiada, ¿no? Pueda ver el espectáculo igual que lo haría el asistente al espectáculo en directo. También quería hablaros de cómo traspasar un espectáculo de luz convencional a iluminación LED. ¿No? La iluminación LED ya está en muchos o en la mayoría de los teatros, de los espacios escénicos con los que contamos, ¿no? En mayor medida, ¿no? En mayor o en menor medida. Entonces, cuando nosotros sacamos un espectáculo de gira, muchas veces mantenemos una filosofía antigua. La iluminación es como teniendo en cuenta solamente la parte convencional. ¿Y qué pasa cuando vamos de gira a espacios que tienen iluminación LED? ¿Y qué pasa en esos espacios? ¿Cómo podemos adaptar esa iluminación que está creada desde el punto de vista convencional al LED, ¿no? También quería hablaros un poquito del TM30, ¿no? Frente al CRI, ¿no? CRI es una medida que se ha utilizado durante décadas para
un poquito para valorar la calidad de la luz y la calidad de la luz frente a la reproducción del color, y la verdad es que se ha quedado un poco anticuada con toda la implantación de los LEDs. Entonces, en el espacio escénico nosotros ya estamos empezando a olvidar un poco la valoración de CRI, de reproducción cromática, y nos centramos más en una valoración más completa que se llama TM30, y os lo voy a contar después. Otra cosa de las que quería hablaros es cómo es el nuevo edificio del teatro, ¿no? Cómo, si ahora se pidiera a Stonex que diseñara un nuevo espacio teatral, ¿cómo lo haría? ¿No? Con tecnologías que ya están aplicadas en muchos espacios, ¿no? No estamos hablando de nada experimental o nada de lo que vaya a ocurrir en el futuro. Estamos hablando de cosas con las que nosotros diseñamos y especificamos teatros actuales, ¿no? Pero que realmente son diferentes, son muy diferentes a los teatros, a la mayoría de los teatros ya construidos en España, ¿no? En la década de los 90, en los años 2000, en los últimos 10, 20 años, son diferentes, y entonces quería comentaros unos ciertos puntos sobre los que sería muy interesante que vosotros pensarais y reflexionarais. Muy bien. Primero, entonces, os voy a hablar de esta transición al LED. Y los 3 peldaños, dependiendo del presupuesto que tengas y lo que quieras hacer, los 3 peldaños por los que puedes optar, ¿no? Esto es teniendo en cuenta las opciones que tiene ETC. Vale, lo más sencillo y lo más económico, si no tienes mucho presupuesto, pero que quieres entrar en la tecnología LED por todas sus ventajas, ¿no? Por el ahorro de costes fungibles, ¿no? Porque no vas a tener que cambiar lámparas en 60.000 horas. Lo más sencillo es utilizar tus recortes, tus focos antiguos de TC, simplemente quitarles la base, el culo, ¿no? Lo que llamamos el zócalo, donde está la lámpara, y reemplazarlo por un foco de LED. Entonces, al tú mantener la mayoría de las partes de tu foco antiguo, esta transición al LED es realmente económica, ¿no? Lo que tenemos aquí es un foco. Cuando hacemos esto, ¿no? Le quitamos el culo, la parte de atrás, a un foco de TC, a un recorte de TC, y le ponemos un nuevo zócalo. Tenemos que elegir entre una temperatura de color, ¿no? Esto es luz blanca, fija, y elegimos en una temperatura de color, ya sea 3200 grados Kelvin, ideal para un espacio escénico que utilizaba convencional, o 5900 grados Kelvin, que está muy bien para todos aquellos que quieran entrar estudios de televisión o espectáculos que quieran mantenerse con una temperatura de color fría. Estos focos están garantizados, o este zócalo está garantizado, este retrofit, por 3 años, y se puede regular por DMX, ¿no? Como haríamos cualquier otro aparato de LED, pero también, si no quieres cambiar tu instalación y quieres mantener tu cableado, tus dimmers, también se puede regular directamente conectándolo, enchufándolo al dimmer. O sea que lo regularíamos como un aparato de incandescencia. El dimmer sería el que regularía la lámpara. El siguiente paso, ¿no? El siguiente peldaño, si tienes el presupuesto y tú quieres un foco que no te aporte simplemente luz blanca, sino que te aporte RGB más lima, ¿no? Un foco de color, o incluso un blanco de temperatura de color variable, es el Color Source Spot. Entonces, con este aparato, que tiene 140 vatios, tú puedes dar color, tú puedes variar la temperatura de color, y dijéramos que ya estás entrando en la tecnología LED y estás no solamente cambiando tu luz, tu lámpara, sino que tienes todas las ventajas de tener en un solo foco muchos colores. Estos focos están garantizados por 5 años el foco completo y 10 años el chip de LED. Entonces, cuando haces esta inversión, es una inversión potente, porque el paso a la tecnología LED es una inversión potente. Dijéramos que tienes la garantía de que es un foco duradero y que el fabricante te lo garantiza por 10 años, en el caso del chip de LED, y 5 años lo que es toda la electrónica, el foco completo.
Además, puedes seguir utilizando, si tuvieras focos antiguos de TC, si tuvieras ópticas, podrías seguir utilizando las ópticas anteriores y accesorios como iris y como portagobos. El peldaño más avanzado en la transición al LED es el Source for LED Series 2, porque ya implementa un sistema de colores súper avanzado que no tiene imitadores en el mercado, pero no tiene nada similar. Es un sistema de 7 colores y que tiene potencias que van de 167 vatios en el sistema de 7 colores y 248 para el sistema de luz blanca con temperatura de color variable, que tiene un rendimiento muy alto y que tiene una calidad cromática espectacular y que, vamos, no tiene por el momento nada similar en el mercado. Y también la garantía, como en estos productos de LTC, es de 10 a 5 años, ¿no? Os quería enseñar por qué dice ETC, por ejemplo, que el Source Forward tiene una durabilidad de 60.000 horas y que el Coloso de Spot y el Source for LED Series 2 tiene una durabilidad de 54.000 horas. Esto no es solamente una cifra que ponen en sus fichas técnicas, sino que ellos han hecho testeos en laboratorio con empresas externas que no tenía. Entonces, estas empresas externas, a través del testeo L70 y LM84, que son testeos que se están utilizando no solamente para focos de TC, sino para otro tipo de aparatos de alta calidad, estas empresas han dado estas cifras. Entonces, ETC lo que ha dicho, una vez que tiene estas cifras, es decir, nosotros estamos seguros de que nuestros aparatos funcionan eh, con una duración muy alta, entonces vamos a ampliar la garantía. O sea que es un poco lo que quiero es contar, que estas cifras no son simplemente cifras, como podéis ver en otros fabricantes, que se ponen en una ficha técnica. Estas cifras están respaldadas con la garantía que da ETC. Así, haciendo un cálculo a grosso modo, ¿no?, de qué significa 60.000 horas, qué significa 54.000 horas, si pusiéramos cualquier foco de LED y no solamente le diéramos corriente, sino que lo encendiéramos durante 10 horas al día, todos los días del año, esto significa entre 15 y 16 años, ¿no? 15 para el Coloso de Spot y el Source for LED y 16 años para el Source Forward, ¿no?, que es el aparato del retrofit. O sea que estamos hablando de una durabilidad muy larga. De todas formas, si vosotros tenéis cualquier duda de cómo se puede implementar esta tecnología en vuestro teatro, los consumos que tenéis, cómo se puede bajar el consumo, ya sabéis, contactarnos y podemos hacer cálculos específicos para vuestro teatro. Quería contaros a continuación un poquito de redes de iluminación de ETC, ¿no? O sea, cuál es lo específico de la red de iluminación de ETC. Ya sabemos que ahora, porque es una tecnología que está súper implantada y es robusta y la conocemos bien en otros sectores, y ahora todos los fabricantes de iluminación están intentando aprovechar esta tecnología, que es económica, es robusta y a nosotros nos puede dar muchas ventajas, ¿no? ETC, al contar no solamente como entre sus productos con consolas, con dimmers, con focos, con aplicaciones arquitecturales, al contar con una diversidad de productos, lo que ellos llaman un sistema, puede diseñar la red para que funcione todo ese sistema y además puede monitorizarla. Lo que veis aquí a la izquierda es un diagrama, es una representación virtual a través de un programa que tiene ETC, que se llama Concert, en el que puedes ver todo lo que está conectado en red y puedes diseñar tu plano, ¿no? Entonces ahora contamos, veis aquí a la izquierda, tenemos nuestro ordenador en este caso, pero que podría ser también nuestra consola o grupo de consolas con su dirección IP, en la que tenemos instalado este programa en el que estáis viendo la representación gráfica, y nosotros podemos ver todo lo que está conectado. Si entramos específicamente en cada módulo, podemos ver su dirección IP, su estado, podemos ver el nombre que le hemos dado para identificarlo.
Y entonces, una de las cosas que tenemos en este diagrama, aparte de la consola o ordenador, es un rack de dimmer, ¿no? Que podría ser un rack de dimmer de 98 canales de dimmer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un rack de dimmer estándar de sensor 3. Entonces, nosotros lo podemos conectar por DMX, enviarle DMX, pero si tenemos una conexión en red, lo importante es que tenemos un feedback, ¿no? O sea, podemos saber el estado de ese rack de dimmer, de esos canales de dimmer, y ver si alguno ha saltado, ver si tiene algún fallo de conexión. O sea que esto es súper interesante, ¿no? Este segundo, lo veis con mi ratón, este segundo artículo que tenemos es el rack de dimmer. Podemos también ver los nodos, ¿no? Los nodos es aquello que transforma la señal de Ethernet, ¿no? El protocolo de red a DMX, ¿no? Ya sea para hacer un DMX in o para hacer un DMX out. Aquí vemos en este sistema que tenemos 5 nodos, ¿no? Cada uno con su nombre, con su configuración, cada uno específico para una cosa. De hecho, aquí hay uno que se llama 4in porque tiene 4 puertos y probablemente nosotros hemos decidido que sea DMX-in, ¿no? A nuestro teatro pueden llegar otro tipo de compañías que vengan con su consola y nosotros queramos que esa consola controle nuestros dimmers, nuestro sistema. Lo hacemos metiendo, no conectándolos en red, sino que la salida de MX que tiene esta consola, ¿no? Porque puede ser una consola muy sencilla o puede ser que el técnico tenga desconocimiento cómo manejarla en red. Probablemente lo más seguro para nosotros no es que entre en nuestra red, sino que entre en DMX y nosotros ahí en ese DMX-in podemos caparle, podemos decirle, vale, estás tomando control de nuestros aparatos, pero no quiero que toques las luces de sala o no quiero que toques las luces de guardia o no quiero que toques los arranques de móvil. Entonces nosotros podemos caparle los canales de dimmer o el control que queramos. Entonces aquí, como veis, tenemos 5 conversores de Ethernet a DMX, que son estos nodos. Tenemos también controles arquitecturales, ¿no? Porque nosotros, cuando manejamos iluminación escénica desde nuestra mesa, pues también queremos controlar las luces de sala, por ejemplo, a lo mejor incluso queremos controlar luces de trabajo del escenario o queremos controlar las luces de los pasillos que acceden a la sala, del foyer. Entonces, todo eso lo hacemos con controles arquitecturales porque también lo que queremos es que cuando nosotros no esté, el técnico de luces no esté, por ejemplo, por la mañana venga la señora limpieza, pueda encender esas luces de trabajo, esas luces de sala, sin necesidad que haya una consola conectada. Entonces dijéramos que estos controles arquitecturales, ¿no? Estos 3 iconos que vemos aquí, son, dijéramos que interfaces intermedios, ¿no? Que pueden hacer que controlemos nosotros esas luces desde nuestra mesa de iluminación o los controlen otras personas. Y también muy importante, podemos hacer que cuando empezamos el espectáculo bloqueemos las botoneras que hacen que los controlen otras personas para que accidentalmente no pueden encender luces de trabajo o luces de sala sin nuestro conocimiento. Eh, tenemos también un conductor. Un conductor, cuando tenemos redes extensas, redes complicadas, podemos poner un servidor que haga de control de esa red y que además, dijéramos, grabe todos los posibles problemas que tenga y tenga como un registro de funciones y que además nosotros podamos acceder a esa red remotamente. Nosotros tenemos una red en nuestro teatro y a través del conductor desde nuestra casa o desde la oficina técnica o desde un edificio diferente, podemos acceder a nuestra red. O sea, que es como un punto de acceso, un punto de gestión. Como parte de nuestra red también están nuestros focos, porque a través de RDM, lo vamos a contar después, a través de RDM nosotros vamos a poder acceder a los focos. Aquí aparece solamente uno, ¿no? Pero vosotros imaginaos que en cada puerto de DMX pues, podría haber una sucesión de aparatos. Lo interesante es que nosotros, los focos, en el sistema antiguo, cuando los colgamos y los conectamos por DMX, pues realmente no tenemos ningún feedback de ellos. No nos dicen nada, están ahí y responden o no responden a nuestra mesa de iluminación, pero realmente no tenemos feedback de ellos. Si los integramos en nuestra red,
entonces sí que tenemos feedback del aparato. Podemos saber si le pasa algo. Podemos cambiar su modo de operación sin tener que irnos a su menú, desplazarnos físicamente hasta el foco y cambiarlo. Lo podemos hacer todo esto remotamente. Entonces, también que ETC sea fabricante de focos, es interesante que lo haya integrado en su red. ¿Qué es el RDM? Que aquí lo he separado un poco, pero es parte de nuestra red, ¿no? Dijéramos. El RDM son las siglas de lo que en inglés se llama Remote Device Management, que no es más que nada que configuración de dispositivos de forma remota. Es decir, tú cuando tienes un parlet, un foco móvil, cualquier foco de iluminación que tenga un display, ¿no? Que tenga botoncitos, que tenga una pantalla, tú lo puedes configurar desde la propia pantalla, pero si cuenta con RDM, todas esas funciones las puedes hacer remotamente desde la mesa. Esto es muy interesante porque una vez que colgamos los aparatos en truses, en varas y ponemos cosas debajo, ponemos escenografía, a veces cuando cometemos un error o queremos hacer un cambio, a veces no es tan fácil acceder a esos focos. A través del RDM y sin conexión en red, porque esto se hace con el cable de DMX y con los pines, con los 3 pines del cable de DMX que tenemos normalmente cableados. Podemos acceder al foco y cambiar su configuración. Y podemos hacer reporte, podemos ver si el foco tiene algún fallo. Incluso en focos con lámpara de descarga, donde es importante monitorizar cuántas horas lleva la lámpara encendida para ver si necesitamos cambiarla, podemos saber individualmente cada foco cuántas horas lleva encendida esa lámpara o cuántas horas de uso tiene esa lámpara. Ya os digo, este protocolo de RDM es a través del cable de DMX. Lo podemos integrar en nuestra red, pero llega un momento en que muchas veces al foco vamos a llegar con DMX. Entonces, hasta el nodo llegamos en red, pero del nodo al foco va en cable de DMX. Es esa parte con la que funciona el RDM. Aunque es verdad, como os cuento un poco aquí en el segundo punto, es verdad que ya se está desarrollando una red de Ethernet que admita el RDM y que va a ser muy interesante integrar, o sea, tener todas estas funciones, pero no por cable DMX, sino por red, porque la verdad es que el cable DMX, abrir los mensajes de RDM montados sobre los mensajes de DMX, pues tiene cierto retraso y es un sistema de feedback lento, ¿no? Os he puesto este icono aquí abajo en el que a través del mismo cable DMX os intento contar que el DMX va solamente en una dirección, de la consola a la mesa, mientras que el RDM por ese mismo cable va de la consola, perdón, de la consola al foco y del foco a la mesa. O sea que dijéramos que tenemos feedback. Muy bien. ¿Qué pasa cuando queremos retransmitir un espectáculo en vivo? Sobre todo, ¿qué pasa cuando queremos retransmitir un espectáculo en directo, ¿no? Ya sea una ópera, una obra de teatro, un evento que ha sido diseñado para el directo? Y nosotros, además, estamos especializados en iluminación para nuestros ojos, para el directo. Carecemos muchas veces de conocimientos de cómo se ilumina para streaming, ¿no? O para grabación o para retransmisión a través de una red de televisión, ¿no? Entonces, os quiero contar pequeños puntos en los que tenemos que tener en cuenta si queremos adaptar nuestra iluminación para que se grabe en vídeo o para que se retransmite en directo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues de las cosas más importantes es que el ojo humano, ¿no? El ojo del público que va a estar allí con nosotros viendo el espectáculo o el ojo del diseñador de iluminación tiene una relación de contraste asombrosa, ¿no? Increíble, ¿no? Estamos hablando de 10.000 a 1. 10.000 a 1 entendiendo como de la parte más brillante, más iluminada a la parte más oscura hay 10.000 pasos, ¿no? Entonces dijéramos que nuestro ojo, que es increíble, puede ver cosas muy, muy brillantes y enfocarlas y desenfocarlas y percibirlas con total claridad y puede ver cosas muy oscuras. Esto no le pasa a la cámara y esto no le pasa a retransmisiones de vídeo. Entonces, cuando adaptemos nuestro espectáculo
a el streaming, lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta es ese contraste. Si el contraste es muy amplio, vamos a la cámara o el control de cámara se va a fijar ya sea en una parte que es la muy iluminada o en otra parte que es la poco iluminada. No puede centrarse en las dos. Entonces, vamos a tener problemas, ya sea de saturación en las partes muy iluminadas o de ruido visual, poca definición en las partes menos iluminadas. Entonces, probablemente nosotros tenemos que reducir ese contraste, reiluminar la parte poco iluminada, darle un poquito más de brillo y reducir la penumbra. Entonces, esto es una cosa muy interesante que además nos suele crear conflictos internos porque, claro, nosotros visualmente, sobre todo iluminadores, quieren, implementando su parte artística, ese contraste de imágenes, ese alto contraste es parte de su creación artística. Y claro, cuando le vienen los equipos de televisión o de streaming, siempre les dicen, es que no se ve, es que esto está muy saturado, es que si veo el personaje, no veo el fondo. Entonces, para adaptarnos a eso, yo os pediría que reduzcáis antes, con niveles de iluminación, el contraste. También, mantener la constancia de la temperatura de color. Esto es algo que en directo, en vivo, cuando tenemos público, nos da igual porque el ojo humano se adapta a los cambios de temperatura de color. Nosotros podemos ver con igual temperatura de color una luz del sol y una luz a 3200 grados Kelvin. Una bombilla, ¿no?, que tengamos en nuestra casa, un acople. Nuestros ojos se adaptan a ese contraste, le dan sentido y nos hace ver la misma temperatura de color. Pero la realidad no es esa. Cuando ponemos una cámara, cuando ponemos un monitor, la cámara lo ve diferente. Y entonces, para evitar disonancias, lo interesante es que por lo menos en nuestra luz principal mantengamos una uniformidad de temperatura y color, ya sea 3200 grados Kelvin o 5000 grados Kelvin. Todo esto es específicamente claro cuando hablamos de caras, cuando hablamos de personajes principales y cuando hablamos de la luz principal para ellos. Entonces, es una cosa que no tenemos en cuenta en teatro porque justamente jugamos con lo opuesto, ¿no? Jugamos con el contraste de cambios de temperatura y color, pero es porque el ojo del espectador se adapta rápidamente a ello. Entonces tenemos que empezar a elegir temperaturas de color y mantenerlas como nuestra luz clave. También tenemos que entender el balance de blancos, ¿no?, de nuestra cámara. Nuestra cámara se puede adaptar un poco a lo que nosotros queramos. Nosotros le decimos, este blanco que estás viendo ahora va a ser nuestro blanco y es un 3200. Y la cámara va a adaptar todas esas imágenes a ese blanco. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una referencia clara de lo que queremos y que transmitamos esta información al director de fotografía o al agente de cámara o al control de cámara para que haya un diálogo y también que escuchemos lo que ellos dicen, porque no están ahí para molestarnos o para frustrarnos o para transformar nuestra iluminación. Están ahí porque ellos son los expertos en cámara y lo que a vista del ojo puede ser muy interesante, muy bonito, muy artístico, en cámara aparece disfuncional, ¿no? Tened en cuenta que cuando tenemos un decorado de LED, un LED wall, ¿no?, imágenes de LED, pantallas de LED traseras, tienen bastante contenido de luz blanca fría. Entonces, si nosotros hacemos nuestro balance de blancos más cercano al cálido, a 3000 grados, 2500, todas esas imágenes, a no ser que se corrijan, esas imágenes traseras van a parecer demasiado azuladas. Entonces, un buen compromiso es intentar nuestra luz principal, nuestra luz frontal, intentar enfriarla un poquito, ¿no? Acercarnos más a los 4000 grados, 5000, para que sean más presentes, para que las imágenes que aparecen en los LED walls tengan mayor diversidad cromática. Si no, a lo mejor tenemos que ajustarlas para el streaming. Entonces, realmente lo importante es hacer pruebas de cámaras
antes de la retransmisión. O sea, que abre la puerta, comunícate con los expertos en cámara porque ellos te van a decir si el decorado, si las pantallas de LED están azuleando, si las caras de los personajes tienen demasiado contenido en verde y tenemos que sustraer magenta. O sea, que te van a ayudar un poco a dar los pasos. Una de las cosas más importantes para reducir este contraste es luz de relleno, muy habitual en cine y televisión, pero que no es tan habitual en los espectáculos en directo. Sobre todo si hay primeros planos, ¿no? Porque eh, cuando hay primeros planos, se exageran todas las sombras. Entonces, podemos tener que un poco reducir este contraste rellenando las sombras con luces de Fresnel, luz de soft panels más suaves. Entonces, es interesante quizá montar o aplicar un poquito de luz de relleno para rellenar esas sombras. Con todo esto lo que quiero deciros es que nosotros, nuestro ojo es increíble y vemos las cosas, nos ajustamos a ella, le damos sentido, entonces dijéramos que nuestros ojos y nuestro cerebro están continuamente adaptándose y dando sentido al color, a la luz. La cámara no es lo mismo, la cámara solo ve las cosas de una forma y si queremos que cambie lo tenemos que ajustar. Entonces, dijéramos que cuando queremos que retransmitamos algo, en directo, que queramos hacer streaming, pongámoselo fácil, porque la cámara no es más que, dijéramos, es algo mecánico sin capacidad de adaptarse. Se adapta a lo que le dice el operador de cámara. Entonces, dijéramos que vamos a no ponérselo demasiado difícil, haciendo contrastes muy altos, variando mucho la temperatura de color, ¿no? Vamos a intentar hacerlo sencillo. Vale, el siguiente punto que os quería contar es cómo traspasar un espectáculo de luz convencional, ¿no? Que hemos diseñado, ¿no? Como se hacen con la mayoría de los espectáculos medios que van de gira por España en este momento, a espacios teatrales que están en la Red Nacional de Teatro, se diseñan teniendo en cuenta solamente la luz convencional, porque se presupone que los teatros no tienen nada más que luz convencional. Pero esto de unos años a esta parte ha cambiado y sabemos que va a cambiar mucho más en el futuro. Entonces, eh, los espectáculos en gira se intentan proteger ante esto y lo que hacen un poco es obviar todos los avances técnicos que están desarrollando los teatros, que hay ya implantados en muchos teatros para facilitarles su trabajo, ¿no? Y entonces lo que están, a mi entender, haciendo es frenando un poco el desarrollo. Entonces lo que tenemos que hacer, si somos técnicos en un teatro, es ofrecer las herramientas de las nuevas tecnologías a estas giras y ayudarles a que las puedan implementar. Aquí os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un montaje exclusivamente, el de arriba, exclusivamente con luz convencional y con filtros, y cómo haría yo, por ejemplo, de una forma muy optimista, ¿no? Utilizando muchos aparatos, pero cómo haría ese trasvase al LED. Entonces, en la parte de arriba tenemos 137 aparatos convencionales, ¿no? Recortes, Fresnels, aparatos para ciclorama de 1000 vatios y he utilizado hasta 14 tipos de filtro diferentes. Lo que he hecho en la parte de abajo es ese mismo espectáculo. Si alguien me dijera, bueno, ¿cómo podemos hacer este espectáculo con muchos menos aparatos, pero obteniendo el mismo resultado? Aplicando el LED. Y entonces, por ejemplo, veis que aquí en las calles laterales, en vez de tener 5 recortes, lo que he hecho es, he colocado recortes de LED abajo y arriba. No necesitan filtro porque estos recortes tienen todos los colores posibles. Podía virtualmente haber puesto solamente un recorte, pero ya sabemos que parte de la posición, o sea, al colocar un foco en una posición, en una altura, estamos determinando también el efecto artístico. Entonces, yo creo que es importante tener varias alturas, aunque tengamos todos los colores en esas alturas, porque creamos diferentes efectos.
Aquí, como veis, bueno, más bien que la contra, la iluminación del ciclorama, hemos dividido en 3 todos los aparatos que necesitamos, porque ya no necesitamos 3 primarios por cada canal, 3 focos por cada canal, sino que con un solo foco con todos los colores lo tenemos todo. De hecho, la iluminación de cicloramas es uno de los primeros pasos donde los teatros están dando, uno de los primeros sitios donde los teatros están dando ese paso al LED, porque les ahorra trabajo, les ahorra cableado, el resultado es óptimo. Entonces, esto es una reducción que yo haría si me dicen, mira, tenemos este espectáculo de incandescencia y queremos pasarlo a LED. Y tenemos el material, contamos con 53 aparatos de LED. Esto es lo que haría yo, ¿no? Esto es un ejemplo, no es una decisión artística, ¿eh? Es una decisión que tiene que tomar el iluminador. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Tantas como iluminadores hay. Lo que nos solemos encontrar habitualmente no es esto. Lo que nos solemos encontrar es la compañía está de gira, tiene algo diseñado, pone un iluminador en el que ha puesto su impronta artística y que hay que mantener ese espíritu, y el técnico de gira normalmente no tiene el tiempo, no tiene la información, no tiene las capacidades para hacer esto que acabo de hacer en la página anterior, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestro teatro, como la mayoría de los teatros ya en España cuentan algún tipo de parlet, foco de LED, focos móviles, focos para iluminar? O sea, ¿qué puedo hacer para no seguir utilizando siempre aparatos convencionales, aunque yo tenga en mi almacén aparatos de LED que me van a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, aquí os he puesto unas premisas que os voy a leer para que entendáis un poco de dónde parto este ejercicio. A ver, yo tengo un día de montaje y estreno ese mismo día que hago el montaje, ¿no? Tengo yo el montaje desde 9 a 5 de la tarde, luego tenemos de 5 a 7 ensayo técnico y descanso, ajustes, y a las 8 abrimos al público. Se utiliza exclusivamente el material del teatro porque la compañía que está de gira no lleva en mesa ningún tipo de aparato de iluminación. Entonces, el teatro tiene que aportar todo el material. Luego, el personal técnico del teatro colgará los focos el día anterior, hará un premontaje, según la implantación creada por el técnico de compañía, ¿no? Como suele ser, es una cosa muy habitual en giras medianas en España, ¿no? El plano de la compañía utiliza 96 canales de dimmer que se traduce en 120 focos convencionales. No hay nada en ese plano que va de gira, que implanta el técnico, que hable de focos de LED, focos móviles, ¿no? O sea, no hay ninguna información y, de hecho, hay reticencia por parte del técnico y por parte de la compañía de que le cambien ese plano, ¿no? Ya sea porque el técnico personalmente no quiere, pero muchas veces porque no tiene tiempo o no tiene conocimientos o incluso no tiene disponibilidad porque él está haciendo otro trabajo a la vez que está haciendo la implantación, ¿no? Está simultaneando trabajos como pasa. O no tiene experiencia porque él no conoce esos aparatos que nosotros le estamos ofreciendo. La implantación, esta implantación que hace el técnico de compañía, tiene unos filtros marcados por el técnico de compañía y él no quiere cambiar esos filtros porque son los filtros que ha prescrito el iluminador, el diseñador de luces, como parte de su trabajo, decide qué colores quiere y hay que mantenerlos, ¿no? Para mantener esa consistencia del color y esa consistencia de iluminación a lo largo de la gira. Lo que tiene el técnico de compañía es que tiene el espectáculo grabado en ASCII, aunque no lo tenga en el formato de la mesa que tenemos en nuestro teatro, ¿no? Por ejemplo, ETC, sí que tiene el espectáculo grabado en ASCII con todas las memorias y con las intensidades, porque estamos hablando solo de intensidades, son aparatos convencionales, de cada espectáculo. También podríamos decir que el técnico de la compañía puede incluso venir con su mesa de iluminación, pero esa mesa de iluminación, él no quiere hacer ningún tipo de cambios, no quiere patchear móviles, no quiere patchear aparatos de LED, él solamente quiere tirar la función con aparatos convencionales y puede ser incluso que solo tenga un universo, porque es lo que necesita un universo para manejar 96 canales de dimmer y que en resultado son 120 focos convencionales, porque hay algunos canales que están doblados, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el teatro
Voy a pasar a la siguiente página que yo creo que lo explica mejor. ¿Qué puede hacer el teatro? En este caso he puesto el ejemplo de el Teatro del Canal y en este otro caso he puesto el ejemplo de la compañía, ¿no? La Compañía de Danza Argentina. La Compañía de Danza Argentina, en este ejemplo, viene con todo esto, con el espectáculo ya diseñado, grabado, con los colores fijos, con las intensidades, porque solamente quiere convencionales, viene al Teatro de Canal y el Teatro de Canal que cuenta con aparatos de LED, que cuenta con aparatos móviles. Es un ejercicio, ¿eh? No toméis todo literalmente, pero he querido poner dos nombres para que vosotros identifiquéis, ¿no? El teatro del canal, o en este caso el teatro, quiere utilizar el equipo que tiene, la tecnología que tiene, y no solamente utilizar convencional, por muchas cosas, porque probablemente lo tiene ya colgado y incluso a lo mejor no tiene todo el material convencional que le pide, porque la verdad es que para realizar los espectáculos de luz convencional en mediano o en gran formato, necesitas un gran número de aparatos, ¿no? Un gran número de recortes y Fresnels y hacia lo que tendemos es a reducir el número de aparatos incrementando móviles, parlets, porque realmente nos dan más opciones, ¿no? También porque dirigir y enfocar 200 aparatos, 300 aparatos, lleva mucho tiempo, mientras que dirigir y enfocar 50 aparatos, 100 aparatos, es más posible en el tiempo que tenemos, que no suele ser mucho y además nos da muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas dos entidades saquen el mejor provecho? ¿Cómo podemos hacer que la compañía mantenga ese diseño del iluminador, que nadie note que estamos utilizando móviles y LEDs, que la compañía esté contento, pero que el teatro también pueda utilizar toda esa tecnología que tiene que le facilita la vida? Pues lo que hacemos es que la compañía de danza argentina, ¿no? La compañía que viene de gira, solo nos dé las intensidades, porque es lo que necesitamos, ¿no? Esa compañía tiene unos canales con unas intensidades, no tiene más. Y nosotros desde nuestra mesa lo que vamos a hacer es grabar las posiciones, el color, todo lo aquello que queremos implementar. Así vamos a ahorrar tiempo de enfoque, tiempo de escalera, pero vamos a mantener la consistencia del espectáculo. Va a estar todo súper claro, ¿no? Entonces os planteo este ejercicio como forma para, digamos, forma para integrar estos dos mundos y ya sabéis, cualquier duda, venir a nosotros porque esto es una cosa que ya está pasando, ¿no? En España. Entonces, si surgen dudas, venid a nosotros. Quería hablaros así un poco rápidamente para no extenderme mucho sobre la calidad de la luz, ¿no? Muchos de vosotros habéis oído hablar de CRI, ¿no? El CRI de un foco de LED, el CRI de una lámpara, no de incandescencia, sino de descarga. Nosotros queremos proponer una nueva forma de medir la calidad de la luz, la reproducción cromática, que se llama TM30, que están ya implementando la mayoría de los fabricantes de alta gama. Cuando hablamos de CRI, del índice de reproducción cromática, estamos hablando de una forma de valorar una lámpara que no es incandescencia, pero que se creó en los años 60, ¿no? Entonces es una forma un poco antigua. Entonces, eh, puede ser que lámparas de LED tengan aparentemente un buen CRI, ¿no? Que es una cifra, o un CRI de 90, un CRI de 85, dices, bueno, pues es un CRI muy cercano al 100, ¿no? Está bastante bien, pero no te da una reproducción real, una representación real de su calidad cromática. Para eso hemos creado el TM30, o se ha creado el TM30, más que haberlo creado nosotros, se ha creado el TM30 para valorar sobre todo las nuevas fuentes de luz como el LED, para valorar cómo reproducen, eh, cómo reproducen los colores, ¿no? Porque el CRI es simplemente una cifra, pues CRI de 80, CRI de 90, CRI de 95, pero una fuente de luz es muy amplia, muy diversa. Hay colores que lo reproducen mejor, hay colores que lo reproducen mejor, hay colores que los sobresatura, hay colores que los infrasatura, hay colores que los desvía, lo que aparece como verde lo convierte en azulado.
Entonces, para tener todo esto en cuenta, ¿no? Yo os pediría que cuando decidáis comprar una lámpara, un aparato, un proyector, un foco, si no es de incandescencia, le pidáis al fabricante que os facilite los gráficos de TM30. ¿Qué es un gráfico de TM30? ¿No? Es esto que veis aquí a continuación. Os puede parecer una cosa así un poquito rara, estratosférica, y podéis pensar de, bueno, ¿cómo mido yo esto? Esto me parece muy raro, yo prefiero el CRI, pero realmente os voy a contar porque es una forma hay una forma muy sencilla de valorarlo. Aquí veis un círculo rojo. Cuanto más se adapte al círculo negro que hay detrás, la fiabilidad es mayor. Aquí estamos viendo una lámpara, una fuente de luz que es extremadamente fiable. Tiene pequeñas desviaciones. Veis aquí, por ejemplo, que en esta gama, que es entre los verdes y los rojos, en esta gama de ámbares, tiene una infrasaturación, porque dijéramos que la luz, el círculo rojo va hacia adentro, pero en general es una reproducción cromática muy buena. Muy buena. Aquí lo podréis decir, si te presenta un fabricante con este índice, con este TM30, tú puedes decir, ¡buah! Esto es la bomba. Perfecto, no voy a tener problema con los colores. Mientras que si te hacen este tipo de dos representaciones, inmediatamente tú puedes decir, mira, esta fuente de luz, si la voy a utilizar para hacer un alumbrado público, iluminar un parking, iluminar la calle, iluminar el pasillo de mi casa, pues a lo mejor no está mal. Pero para un escenario, para reproducir cromáticamente tonos de piel, caras, colores, no es buena. Porque el círculo rojo, como veis, está totalmente deformado en relación al círculo negro. En un caso está muy infrasaturado, quiero decir, vamos a apagar los colores, sobre todo en esta zona de rojos azulados, los vamos a apagar, y en esta zona de ámbares verdosos. Si nos vamos a este otro, porque lo que tenemos a la derecha es otro tipo de luminaria que hace todo lo contrario. Es también muy deformada y lo que va a hacer es sobresaturar. O sea, colores rojizos que en la realidad pues son rojizos, lo que va a hacer una vez que los iluminemos es convertirlos en más rojizos y más verdosos, ¿no? O sea, que va a cambiar drásticamente la percepción del color. Este es el TM30 de un aparato de ETC, ¿no? Con los nuevos paneles de LED de ETC, los Phosphor, diseñados para cine y televisión. Y como veis, la luz, o sea, dijéramos, el diagrama rojo está muy cercano al negro, o sea, que dijéramos que tiene un TM30 muy bueno, ¿no? Esto lo podéis tomar como referencia de un buen TM30. Vale, ya no, para no aburriros demasiado, porque llevamos ya casi 50 minutos, voy a contaros un poco lo que entendemos nosotros que es el nuevo edificio del teatro, ¿no? ¿Cómo diseñamos nosotros desde StoneX un nuevo edificio? Toda la parte técnica de un nuevo teatro, teniendo en cuenta todos estos avances tecnológicos que nos presenta ETC. Y que tenéis que tener en cuenta si queréis algún cambio en vuestro teatro, porque todas estas tecnologías se pueden ir adaptando poco a poco y en diferentes fases, ¿no? Nosotros entendemos que la potencia en un nuevo espacio va a estar distribuida. O sea, esos cuartos de dimmer inmensos que se diseñaban antes con 200, 300, 400 o incluso 1000 canales de dimmer, eso ya es un poco cosa del pasado, porque nosotros no necesitamos, lo primero, tantos canales de dimmer, y lo segundo, nosotros podemos hacer de una forma sencilla distribuirlos. O sea, no necesitamos ya un cuarto de dimmers, porque nosotros incluso al lado del dimmer, al lado del foco, veis aquí hay un foco de incandescencia, podemos colocar el dimmer. Entonces nosotros entendemos que un espectáculo actual y un espectáculo del futuro va a necesitar mucha menos luz convencional. Entonces, ¿por qué montar muchos canales de dimmer en un cuarto de dimmer alejado del foco? ¿Por qué no montar el dimmer individual al lado del foco? Esto es una de las propuestas. Otra propuesta sería un sistema híbrido de dimmers. Nosotros entendemos que cada vez se están utilizando más focos de LED, móviles,
máquinas de humo, muchos aparatos que no necesitan corriente regulada del dimmer, lo que necesitan es corriente directa. Entonces, ¿por qué no montar un dimmer que sea híbrido? Que cualquiera de los circuitos donde enchufemos nuestro aparato pueda ser un regulado, pero un regulado de toda la vida, pero pueda ser también un directo real. Y es un directo que no simplemente le cambiamos la curva, sino que es un directo que no pasa por la bombina, por lo que no crea armónicos, no ensucia la corriente eléctrica y no puede dañar, porque al final si hacemos que la corriente eléctrica en un directo pase por la bobina para dar corriente a un foco de LED, a un foco móvil, podemos dañar la bobina, el dimmer, y podemos dañar la fuente de alimentación del aparato. O sea, no es lo recomendable. Entonces, esto es una forma de crear directos reales. Entendemos que un teatro moderno, un teatro actual, tiene que tener una conectividad alta, que podamos entregar DMX a cualquier punto del teatro. Entonces, ¿por qué no utilizar DMX inalámbrico? Hay un nuevo sistema de City Theatrical, bueno, nuevo, es reciente, que ya está implementado en algunos aparatos de la gama alta de ETC, como receptor inalámbrico, que es un emisor que emite 10 universos. Pero esto no crea 10 señales a la vez, sino que solamente emite los canales que necesita, los canales de cambian. El problema que teníamos anteriormente con el DMX inalámbrico es que cuando nosotros incrementábamos el número de señales, lo que hacíamos era inundar el espacio con señal inalámbrica, ¿no? Aquí abajo os he puesto una foto del espectro de alrededor de los 2,4 gigahercios de un espacio que tiene mucha señal inalámbrica. No solamente que parta de nuestra señal inalámbrica de DMX, sino obviamente un espacio así pues tiene también Wi-Fi, tiene otro tipo de señales inalámbricas, pues a lo mejor sonido, los técnicos de sonido, los técnicos de vídeo utilizan para la comunicación de regidores inalámbrica. Entonces, cuando inundamos los espacios de señal inalámbrica, al final podemos nosotros mismos crearnos interferencias. Con Multiverse, ¿no? Es este sistema de City Theatrical, reducimos el número de energía, el número de canales, pero mantenemos la misma fiabilidad de siempre, incluso la incrementamos. Como parte de la conectividad, nosotros entendemos que el teatro moderno y el teatro actual tiene que tener muchos puntos de red físico, ¿no? Estamos hablando de cableado repartidos por todo el teatro. Esto, para cualquier instalador eléctrico, es una cosa sencilla y relativamente económica. O sea, instalar un sistema de red con cable de red es más sencillo y más económico que instalar el mismo cableado con DMX. Entonces, aquí estamos, es otra de las formas que nosotros bajamos costes, pero mantenemos una alta funcionalidad. Hablo de menos cableado y menos consumo en un teatro moderno. Menos cableado porque en el sistema tradicional, ¿no? Si vosotros conocéis un teatro que tenga 200, 300 dimmers, 400 canales de dimmer, cada uno de esos circuitos, eso sí hay un patch directo, pero si no lo hubiera, si hay un patch físico, para cada circuito que esté repartido por el escenario, por la sala, tiene que ir un cable que vaya desde ese circuito al cuarto de dimmers. Esto al final estamos hablando, para un teatro mediano, pues de cientos, incluso podemos hablar de kilómetros de cable. Con este nuevo sistema lo que queremos es circuitos de corriente por todo el edificio. Y para alimentar esto utilizamos mucho menos cantidad de cable y mucha menos sección, porque ahora los aparatos tienen menos potencia y necesitan también menos sección de cable. Lo que necesitamos es realmente DMX en muchos puntos y red. DMX que puede ser también inalámbrico. Entonces reducimos el coste, reducimos el cableado, reducimos muchas de las partes de esos monstruos eléctricos que eran los teatros tradicionales. Es verdad que la implantación del LED nos está pidiendo, nos demanda una inversión económica sustancial, pero
si parte de esa inversión económica la quitamos del coste de la instalación, veremos que los costes no son tan altos. Os voy a hacer una comparación, ¿no? De este ejemplo que os he puesto anteriormente, en el que aparecía, por un lado, 137 focos convencionales, ¿no?, con sus filtros, contra 53 focos de LED, los 137 focos convencionales, si fueran de 1000 vatios, pues consumen, ¿no?, necesitaríamos una instalación de 137.000 vatios. Mientras que los 53 focos convencionales, si fueran de TC, por ejemplo, que consumen alrededor de 180 vatios máximo, eso sí están a full en un color claro, consumirían un máximo de 9.540 vatios. Aquí estamos hablando de que el coste eléctrico y el coste de la instalación es, bueno, la diferencia de coste es increíble, ¿no? Motorización de la mecánica escénica. La motorización de la mecánica escénica no es simplemente un capricho o una forma de añadir sobrecostes. Es realmente una forma mucho más segura y rápida de realizar cualquier montaje. Y ya estamos viendo que los teatros a nivel europeo, incluso teatros punteros en España, no serían viables sin motorización. Lo primero porque para contrapesar y levantar varas contrapesadas necesitas bastante mano de obra y necesitas mucho tiempo. Entonces, y es seguro, bueno, tiene muchos puntos débiles de mantenimiento de operación, ¿no? O sea, hay muchos riesgos en la operación de sistemas de contrapesados. Al motorizar las varas, al integrar la motorización, nosotros estamos incrementando la seguridad y estamos acelerando el montaje. Ya no tenemos que esperar a que se contrapesen varas para poder bajarlas, ¿no? Ya no tenemos que subir hasta la estrada para contrapesar. O sea, estamos incrementando y acelerando. Además, la seguridad de estos sistemas DTC, por ejemplo, ¿no?, de los que estoy hablando, con sus controles, este control que tenéis a la izquierda es un control de rigging, ¿no?, un control de varas motorizadas que tenemos aquí a la derecha, tienen detección de sobrecarga, ¿no? Si una vara se sobrecarga, simplemente porque engancha a alguien o engancha otra vara, hay una sobrecarga instantánea, hay un bloqueo, ¿no? O sea, hay una detección de ella para que no ocurran accidentes. También detecta el cable en banda. Si cualquiera de los tiros de una vara deja de tener tensión cuando está subiendo o bajando, esto es porque se ha enganchado la vara en un elemento escénico, por ejemplo, o en otra vara. Y eso se detecta automáticamente y se evita cualquier accidente. O sea que esos son sistemas no solamente seguros, sino que nos dan mucha fiabilidad. Todos estos sistemas están diseñados y certificados en fábrica y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente instalarlos. No son sistemas que se crean ex profeso para un teatro, son sistemas ya creados con sus diferentes medidas para adaptarlos en fábrica. Quiero ya para terminar un poco sumarizar, hacer un resumen o de todas estas cosas que hemos hablado del teatro para que veáis un poco el punto de vista de cómo es un teatro, si diseñamos un teatro actual, ¿cómo lo haríamos? Pues lo haríamos con muchos menos circuitos regulados. Todavía podríamos a lo mejor, dependiendo de las peticiones del cliente, poner dimmers, pero lo haríamos con muchos menos o incluso pondríamos localmente esos dimmers al lado de los aparatos. Haríamos un mayor número de circuitos directos, pero esto no significa, o sea, el circuito directo es simplemente corriente directa. Esto no significa que necesitemos un dimmer para hacer eso, ¿no? Podemos hacerlo simplemente repartiendo circuitos, corriente directa en muchos espacios, ¿no? Porque ya sabemos además que de cada circuito directo nosotros podemos alimentar varios focos que se discriminan. Los focos no se discriminan como por el circuito, como se hacía antes, se discriminan por su dirección de DMX. O sea que tenemos una estructura mucho más polivalente. Necesitamos una red física más amplia, una red de Ethernet. Necesitamos mayor punto de DMX, que pueden ser inalámbricos porque hoy en día son fiables. Mm, en la instalación utilizaríamos mucho menor cableado, lo que redundaría en un menor consumo
y en un menor coste de instalación. También es verdad que los equipos de LED y los equipos móviles son más caros que los equipos convencionales, o sea que tenemos que contrapesar un mayor coste de los equipos contra un menor coste de instalación. Y tendríamos que poner más esfuerzo en la formación de los técnicos, porque estamos hablando de tecnología más puntera y entonces los técnicos necesitan su formación. Pero el uso de toda esta mecanización hace que el teatro sea un sitio más seguro, con menor riesgo, con menor uso de elevadores y escaleras, porque muchos de los focos que vamos a utilizar, aparte de que vamos a utilizar menos focos, porque cada foco tiene todos los colores, también podemos implementar el uso de focos móviles que no necesitan escalera. Entonces, todo ello redunda en una mayor fiabilidad y productividad. Nosotros entendemos que es así como es el teatro actual, ¿no? El teatro, si nosotros diseñáramos un edificio de teatro, así sería. Entonces, bueno, un poco esta ha sido mi larga exposición. Espero haberos mantenido pues enganchados y con ganas de preguntar cosas. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a ver vuestras preguntas. Y nada, comentaros. ¿Qué tal, Seila? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí te iba a decir que teníamos ahí varias preguntas. Vale, muchas gracias. Sí, te he escuchado por Perfecto, ahí de fondo y digo, mira, tengo que decir hola a Seila para confirmar que estamos todos perfecto. aquí. Ha estado muy interesante, Juanca, gracias. Seguimos con Vale, las preguntas. estupendo. Pues vamos a ver la primera pregunta. Lo voy a poner de esta forma para que lo podáis ver todos. Vale, una vez pasados pregunta Rafael Morán, una vez pasados 15 o 16 años de vida, ¿se puede cambiar los chips de LED o habría que cambiar el equipo entero? El LED, el chip de LED, ya sea porque, por ejemplo, un foco ha habido un accidente, no se ha caído y el LED ha resultado dañado, se puede cambiar en cualquier momento. Pasados los 15 o 16 años o pues si hubiera algún problema se puede cambiar. Nosotros, nuestros LEDs, los LED de TC, están calibrados en el propio aparato, porque entendemos que si tú compras un aparato de LED ahora y el mismo aparato de LED, como ya ha pasado, ¿no? en muchos teatros en España, que hace 4 años recibieron una financiación y pasados unos años tienen más financiación y compran el mismo aparato, te tiene que dar exactamente el mismo color. O sea, yo pongo un aparato nuevo con otro aparato que llevo aquí 15 años, no, 3 o 4 años, me tiene que dar exactamente el mismo color. ¿Cómo hacemos esto? Calibrando cada aparato, en la fábrica de TC se calibra cada aparato, se le pone enfrente de un detector de fotosensible y se calibra chip LED a LED. Y si algún LED da mayor rendimiento que otro, porque sabemos que esta tecnología está avanzando, entonces probablemente los LEDs que implementamos ahora en los aparatos de TC tendrán menor rendimiento que LEDs que se implementen dentro de 3, 4, 5 años. Pero el cliente quiere que si compra el mismo aparato tenga exactamente el mismo rendimiento, porque si no, los colores pueden cambiar. Y nosotros estamos presentando una tecnología que no tiene que ser igual que la tecnología de incandescencia, de filtros, tiene que ser mejor. Entonces, si queremos un color, si queremos el LEED 201, queremos que cuando yo lo aplique en mis dos proyectores de LED, den exactamente ese 201, el mismo color. Entonces, sí, se puede cambiar y además se recalibra. Vale. Vamos a la siguiente pregunta de Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, Juan Carlos. De los 50 o 60.000 horas de uso, ¿cuál es la proporcionalidad de potencia? ¿En 15 o 16 años mantiene su 100% o de manera gradual se reduce? Sí, exactamente. Mira, era una de las cosas que quería comentaros que no quería entrar más en detalle para no hacer este tema demasiado amplio. Pero ellos, o sea, cuando hablan de 60.000 horas, cuando hablan de 54.000 horas, no hablan de que el aparato funciona a 60.000 horas y de repente, ¡pa!, a las 60.000 horas se apaga. No, lo que hablan es que, por eso lo llaman L70, ellos lo que han medido en laboratorio es que el aparato va lentamente, muy lentamente, reduciendo
su potencia lumínica. Habla de L70 porque después de 60.000 horas está probado que se ha reducido en un 30%. Es decir, que si yo utilizo un foco de LED todos los días, encendido 10 horas durante 15 años, vale, pasan 15 años, ¿no? Ese foco de LED lo he utilizado 60.000 horas, ¿no? O 54.000 horas. Y ahora me compro un foco de LED nuevo, yo le pongo uno al lado del otro, claro, veremos que el LED antiguo me va a dar un 30% de luz que el LED moderno. Por eso, entonces ETC entiende que, cuando ya hemos reducido el 30% del rendimiento inicial, claro, el foco no es que esté mal o no funcione. Nosotros tenemos LEDs de Pulsar, es otro fabricante, que han estado encendidos durante, creo que alrededor de 125.000 horas, ¿no? Porque son LEDs antiguos que han estado, que se fabricaron pues hace 15, 20 años y se encienden todos los días. O sea que cuando se ha llegado a las 60.000 horas no es que el LED esté muerto, sino que se ha reducido un 30% su rendimiento. Aquí estamos hablando, obviamente, de cifras muy amplias, pero es para que mentalmente vosotros podáis compaginar. Frente a una lámpara de incandescencia, ¿no? De las que utilizamos habitualmente en los focos, ¿no? Una lámpara HPL DTC dura 300 horas. Pues tenemos 300 horas frente a 54.000. Y cuando han pasado 54.000 no es que se rompa el LED, es que ha perdido un 30%, se ha quedado con un 70%. De ahí que este test de laboratorio, que lo hace un laboratorio externo, se llame L70, porque se queda con el 70%. Vale, vamos a ir a la siguiente pregunta. José Manuel Albalat nos dice, ¿el RDM necesita tener los 5 pines o con 3 pines es suficiente? Con 3 pines es suficiente. Sí, está diseñado para que esté montado, vaya sobre la señal de DMX. Dijéramos que cuando tú habilitas el RDM en una consola, estás en una consola ETC, por ejemplo, que cuenta con RDM, estás enviando DMX, todos los valores de DMX de 512 canales, 40 veces por segundo, que es una frecuencia aproximada que lanza el protocolo de DMX, y a la vez estás enviando mensajes a los aparatos diciéndoles, por ese mismo cable, por esos 3 mismos pines, le estás diciendo, hola, yo soy una consola de DMX, ¿quién está ahí? Y esos aparatos están respondiendo. Todo por el mismo cable. Por eso nosotros creemos que es importante para cuando se haga el montaje, el pacheo, tener el RDM habilitado, pero cuando tú haces la función, cuando estás dando muchas horas de DMX, lo ideal es deshabilitarlo, porque si no puedes congestionar ese cable de DMX, ¿no? Con mucha información. Dijéramos que el RDM lo habilitamos cuando necesitamos cambiar algo o revisar que todo esté correcto. Y cuando ya hemos hecho eso, lo deshabilitamos. Julián, ¿qué pasa, Julián? ¿Cómo estás? Ah, mira, aquí Julián te contesta, Tomás, que sí, solamente con los 3 pines de DMX funciona, el RDM funciona. Cualquier cable de DMX que tengáis que sea válido, os va a funcionar el RDM. Y Julián contesta, o sea, José Manuel contesta, gracias. Rafael nos pregunta, ¿qué tal, Rafael? Para adaptación de nuestra luz para la grabación necesitamos un monitor de referencia que esté perfectamente calibrado, que sea lo más parecido a la señal de emisión. Para adaptación de nuestra luz. Claro, o sea, un estudio de televisión, ¿no? O sea, esto lo van a, o sea, un poco al hablar del streaming estaba hablando de lo que tú puedes hacer con la iluminación. Pero cuando se hace un streaming, alguien va a venir con cámaras. Y no solamente con cámaras, va a venir con probablemente con un monitor si es un streaming en directo online, tiene que venir con un equipo de realización, ya sea sencillito o más complejo. Y ahí va a haber monitores. Y si la producción tiene una cierta dimensión, va a haber alguien, que puede ser el cámara, que haga un control de cámaras, que analice la señal. O sea, para cualquier cosa que sea medianamente decente, tiene que haber un equipo de cámara que vea la calidad de la imagen. No solamente por la iluminación, sino
lo que es la calidad de la imagen en general. Entonces, tú tienes que estar en contacto con ellos y yo creo que no tener la actitud de, bueno, esta gente viene aquí a joder mi trabajo, sino tener la actitud de, voy a intentar que conseguir la mejor calidad de imagen que pueda con mis herramientas de iluminación. Y si tengo que cambiar algo, voy a intentar entender por qué ellos necesitan que lo cambie, ¿no? Entonces, sí, tú trabajarías con el equipo de cámara que normalmente tienen monitores para analizar esa señal. Vale, vamos a Juancar. ¿Qué tal, Juancar? ¿Cómo estás? Me dice que será un ejercicio convencional a LED y adaptación de espectáculos ajenos, pero describe perfectamente la realidad del sector. Enhorabuena, lo has clavado. Muchas gracias. Sí, Juan Carmen me comenta que sí. Este ejercicio que hemos hecho, que os he propuesto de cómo adaptar espectáculos convencionales al LED, es que es un problema que están teniendo muchos teatros y que tienen equipos de LED móviles y se están encontrando con problemas, con dificultades a la hora de hacerlos trabajar en los espectáculos. Las compañías de teatro les pasa lo mismo. O sea, las compañías de teatro tienen que diseñar y el iluminador tiene que diseñar en base a lo que se va a encontrar en la mayoría de los teatros, el equipo común. Y es verdad que el LED depende de mucho. El LED todavía no tenemos un estándar. A mí me gustaría decir que TC es el estándar de iluminación porque la calidad de color que tiene, la calidad de merización, la fiabilidad es excepcional. Pero es verdad que el iluminador puede encontrarse en teatros que no tenga equipos ETC. Entonces no puede diseñar un espectáculo para una variedad grande de equipos. Y lo que hace es diseñar para lo que ha hecho toda la vida, que es convencional. Esto, vale, es válido, pero tiene una trampa, que es que no se adapta muy bien con lo que cuentan con los teatros. Entonces, yo creo que es importante empezar ya a eh, adaptarse a estos cambios que ya se han producido para sacar el mejor partido a nuestros equipos, hacer un poco un ejercicio que al principio nos puede costar, pero yo creo que es vital para mantener vivo nuestro mundo. Julián Real, ¿qué tal, Julián? Estaría bien utilizar que no cualquier dispositivo con un display y un menú funciona con RDM. La implementación de RDM tiene que especificarse cuando se adquiere un foco en este caso. Totalmente de acuerdo, Julián. Sí, sí. No todos los equipos pueden emitir y recibir mensajes de RDM. Vosotros tenéis que leeros el manual y ver qué dice RDM. A la vez, no todas las mesas de TC sí, pero no todas las mesas pueden hacer lo mismo, enviar y recibir mensajes de RDM. Y una cosa más importante que a veces se obvia, los splitters de DMX tienen que ser RDM. Si no lo son, por mucho que tú envíes desde una mesa, un aparato, mensajes de RDM, hay algo en el medio, que es el splitter DMX, que está bloqueando los mensajes. Entonces, vuestra primera inversión, que también es la más económica, porque virtualmente todos los splitters que ahora se venden tienen RDM, también los splitters de TC tienen RDM, necesitas cambiar tus splitters, ¿no? Actualizarlos. El coste es bajo, ¿no? Porque al final la tecnología no es muy compleja. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Juancar. Opina lo mismo que Julián. Exactamente. También. Una cosa que puntualiza Juancar, que estáis viendo ahí en pantalla, que el RDM no lo podemos tener permanentemente habilitado, porque realmente es un protocolo que se ha diseñado para trabajar sobre los cables de DMX. No tiene una autopista y entonces si lo tenemos permanentemente habilitado, sobre todo cuando estamos haciendo la función, pues puede ser que ralenticemos el DMX. Es solamente para habilitar o dijéramos, para cambiar cosas, que lo habilitamos y luego deshabilitamos, especialmente para el montaje, especialmente para el chequeo de los aparatos para antes de la función. Para ese tipo de cosas el RDM nos viene muy bien, porque no necesitamos nada especial. O sea, no necesitamos nada inalámbrico, no necesitamos
red incluso. O sea que si tú tienes un teatro tradicional, donde tú vas por DMX, no tienes DMX inalámbrico, no tienes aparatos nuevos, aún así puedes seguir utilizando el RDM si tienes parlets y mesas que lo tengan habilitado. Hay, como puntualiza Juancar, que el splitter tiene que tener RDM habilitado. Gracias, Juancar. Estamos, como veo, estamos en sintonía. Lo único que yo estoy recibiendo todos estos mensajes cuando ya los habéis hecho hace un tiempo. Rafael pregunta, ¿ETC ha pensado en ofrecer un plan renovable para actualizar los equipamientos? ETC lo que ha pensado, o sea, esto ya desde que empezó a sacar recortes de LED hace como alrededor de 5 años, ya empezó a sacar recortes de LED. ETC lo que ha dicho es, nosotros podíamos sacar un aparato totalmente nuevo y lo hacemos súper eficiente, súper moderno, pero ¿qué pasa con todos aquellos teatros que tienen portagobos? O sea, virtualmente todos los teatros del mundo tienen algún foco de TC, algún recorte de TC. O sea, es el aparato de teatro, de iluminación más vendido de la historia. Entonces, ¿cómo se pueden aprovechar todo ese material? Porque los teatros no tienen los recursos económicos para cambiar todo el equipo. Entonces, lo que ETC decidió desde un principio es, vamos a hacer solamente, cuando tú compras un recorte de LED, puedes comprar solamente lo que es el culo, la fuente de LED, y reutilizar tus ópticas, tus iris, tus portagobos. Entonces, es una buena forma de hacer un renove, pero un renove, dijéramos, desde el diseño, más que un renove de, bueno, tus equipos viejos los compro y yo te vendo estos nuevos. Es más bien una estructura de aprovechamiento de todo este material que, aunque un recorte tenga 10 años, las ópticas, si han sido bien mantenidas, si no han recibido golpes, si han sido bien tratadas, pueden ser perfectamente válidas. ¿Por qué tirar todo eso a la basura? Entonces, desde la filosofía de TC está, aprovecha lo que puedes y nos adaptamos a ello. Ahora es verdad que con el primer peldaño que tenemos, puedes aprovechar la mayoría del foco, porque solamente tienes que quitar la lámpara y metes un nuevo culo, ¿no? Un retrofit de la parte de atrás. Entonces, aprovechas el reflector, aprovechas las cuchillas, aprovechas la mayoría, un 90% del foco. Entonces, dijéramos que hay diferentes peldaños. El peldaño más económico, más barato, más sencillo, aprovechas mucho del foco, por eso es tan barato. El peldaño más avanzado, aprovechas menos del foco. Por eso tienes un rendimiento y una tecnología más avanzada, ¿no? Rafael. Leandro me pregunta, buenos días, para ir migrando el equipamiento de un teatro estándar, recomiendo utilizar el mismo cuerpo del artefacto y cambiar los distintos adaptadores, como lente Fresnel o adaptador de FIC, o bien adquirir todo el Fresnel completo o el FIC. Muchas gracias, Leandro. Sí, totalmente. Leandro habla también, una cosa que nos he comentado, que antes los recortes eran recortes, los Fresnels eran Fresnels, los PC eran PCs. Ahora ETC lo que ha diseñado es, yo tengo un cuerpo, una fuente de LED y le puedo poner la lente que quiera. Entonces, así la inversión no es tanta. Si yo a mi cuerpo de LED le pongo una lente de recorte, una lente de Fresnel, una lente para iluminar cicloramas, ¿no? Tengo un mismo foco y se convierte en modular, ¿no? Entonces es una forma también de reducir costes, ¿no? Porque estamos ante un gran salto, ¿no? Que ya ha comenzado hace unos años, ¿no? Y entonces nosotros ahora, con esta situación además tan complicada que tenemos, estamos batallando por conseguir recursos. Y lo que queremos es siempre dar el paso adecuado, ¿no? Em, y entonces lo que queremos es algo fiable, que nos dure mucho tiempo y que normalmente lo que pasa en teatros es que cuando compramos algo le tenemos que sacar mucho rendimiento. Vamos a estar con ello durante los próximos 10 o 15 años. Entonces, yo creo que lo importante, un poco el mensaje, viendo vuestras preguntas, es pensarlo antes de que compráis algo, pero iros por el aparato que os da mayor fiabilidad, mayor garantía y que es una tecnología testeada.
porque el cambio ya está aquí, ¿no? El cambio ya ha empezado y lo ideal es utilizar tecnología testeada de altas prestaciones. Creo que sí, este es el final de las preguntas. De todas formas, seguimos conectados en las redes. Cualquier comentario que queráis hacer, perfecto. Muy bien, Juanca, muchísimas gracias por tu tiempo. Los comentarios en el chat son muy positivos si luego quieres echarle un vistazo. Y como siempre, agradecer a todos los asistentes. En especial hay un compañero, Eric, que viene, bueno, nos ha visto desde México y bueno, aún así, a pesar del madrugón que se ha pegado, dice que ha merecido la pena. Ah, qué bien. Qué bien, pues nada, saludos a todos y nos vemos en nuestros próximos webinars. Ya sabéis que Stones tiene, aparte de estos webinars, tiene de varios temas, continuamente estamos sacando. O sea que bueno, hasta pronto.